Bueno, el Centro para la Defensa del Consumidor, conjuntamente con el enlace de las asociaciones de consumidores de El Salvador, queremos externar posición en torno al tema de los subsidios, no solo en relación al tema de lo que ha sucedido con el subsidio a la energía eléctrica, sino a lo que estaría proyectado también con el subsidio al tema del gas, con el subsidio al tema del agua. Hay que reconocer que el gobierno de El Salvador se reunió el 15 de febrero recientemente con los partidos políticos en el marco de una visita que sostuvieron en Washington, donde se reunieron con el Fondo Monetario Internacional y el BID. Sin duda, la población debe saber que una de las condiciones que están poniendo estos organismos internacionales o de las cosas que dicen que están sugiriendo es el tema de revisar el gasto, que ellos lo consideran un gasto en relación a los subsidios. Nosotros lo consideramos una inversión. La focalización de los subsidios, como ustedes saben, viene desde el gobierno de Mauricio Funes. Subsidios venían con los gobiernos de Arenas, pero fue con el gobierno de Mauricio Funes que se ha focalizado. Creemos que la focalización del subsidio es bastante importante, es necesaria, porque al gobierno en materia de la focalización le permitió ahorrar aproximadamente unos 180 millones de dólares en los años que se ha podido generar esa focalización. ¿Por qué es importante focalizar? Es importante focalizar porque este es un tema de justicia social. Es decir, hay que dar subsidio a quienes más lo necesitan. Hay que dar subsidio a la clase pobre, quien sin duda no tiene algunos beneficios y por tanto ahí es donde se considera que el subsidio tiene que ser con una mirada de justicia social, y por eso es que nosotras y nosotros estamos de acuerdo con el tema de la focalización, porque sabemos, entendemos, comprendemos que en algunos casos la aplicación del subsidio se ha hecho a personas o a familias que no están necesitando el subsidio. Por ejemplo, hay personas particulares que viven en apartamentos, que trabajan bien, lo pasan en su casa, pero están recibiendo el subsidio. Entonces ahí es donde hay que revisar este tipo de gastos. Según las informaciones analizadas al 2006, en cuanto a las proyecciones que el gobierno de El Salvador tenía, se calculaba que ellos iban a invertir 120 millones en el tema de energía eléctrica, en materia del subsidio, 39 millones en el transporte público, en el gas unos 52 millones y unos 70 millones de dólares, según la última información que tuvimos de ANDA, en el tema de agua. Con todas esas proyecciones que el gobierno de El Salvador tenía, anunciaron recientemente que estaban buscando proyectar tener un ahorro de unos 120 millones, es decir, un ahorro para poderlo reinvertir posteriormente. Nosotros queremos dejar planteado en este momento que la focalización del subsidio es necesaria, es importante. Pero para que hablemos de una focalización del subsidio, necesitamos que éste se aplique de manera adecuada. Y hablar de una manera adecuada de la aplicación del subsidio significa tener en cuenta los siguientes elementos, porque si no se aplica de forma adecuada, esto va a tener un impacto significativo en el bolsillo de la población salvadoreña, sobre todo de la gente más necesitada. Con el recién aprobado decreto ejecutivo número 6, que reforma precisamente el reglamento de la ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, un consumidor con subsidio en el tramo de 0 a 60 kilovatios hora y de 61 a 99 kilovatios hora, con la reforma que se acaba de realizar, pagará en promedio un 80% de la tarifa de energía eléctrica. Y anteriormente a la reforma pagaba aproximadamente el 45%. Dicho en otros términos, para el tramo de 0 a 60 kilovatios hora, los consumidores van a tener que desembolsar $4.19 más
y en el tramo de 61 a 99, $7.17. En eso se traduce la proporción que estamos diciendo de el 45 que pagaban con el decreto 55, pero con el actual decreto, con la reforma del decreto número 6, hay una importante aplicación de este subsidio de esta manera. El otro elemento que creemos que hay que tener en cuenta si no se aplica adecuadamente este subsidio es que también se puede impactar fuertemente en el gasto familiar básico mensual. Y en este tema del gasto familiar básico mensual hay que tener en cuenta sobre todo a la gente de la zona rural. Recientemente la canasta básica acaba de tener un incremento de aproximadamente $2.52 del mes de diciembre al mes de enero de este año, según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censo. Si sumamos esos $2.52 más las proporciones que tendrá que desembolsar en materia de los tramos de energía eléctrica, indiscutiblemente hay un costo significativo. Esto si no se aplica adecuadamente el subsidio. Por tanto, nosotros consideramos que es importante, en primer lugar, que se revise el mecanismo de aplicación del subsidio. Ya tenemos información de que hay dificultades y que ya hay largas colas, hay largas filas en los Ocenadas. Y por tanto hay que revisar urgentemente, caso por caso, para que se aplique el subsidio adecuadamente. Esta revisión tiene que tomar en cuenta que no solo se debe hacer una aplicación del subsidio que solo tome en consideración el consumo. No solo es el tema del consumo. Creemos que para aplicar un adecuado subsidio se debe de tomar en cuenta la condición económica de los hogares. Se debe de considerar la ubicación espacial, tanto urbana como rural. No es lo mismo estar hablando del beneficio del consumo en la zona rural que en la zona urbana. La energía eléctrica en la zona rural es mucho más cara que en el área metropolitana de San Salvador. Se debe de considerar el tema de lo residencial y lo marginal, el número de habitantes de hogares, entre otros aspectos. Tal parece que este mecanismo, como se está implementando, ahorita está presentando limitaciones. En ese orden es urgente habilitar mecanismos de atención de reclamos para aquellos consumidores que no se le está aplicando correctamente el consumo. ¿Qué significa el subsidio? ¿Qué significa esto? Que si un consumidor se siente con el derecho a ir a exigir el reclamo, entonces tiene el derecho de reclamar para que se le dé el subsidio, entonces que no pague la tarifa, que no sea obligado a ir a pagar a la distribuidora de energía eléctrica mientras no se le resuelva su situación de la calidad de subsidio o sin subsidio, porque si no, ciertamente va a tener que desembolsar un monto considerable. El otro elemento que nos parece importante es que en un contexto de restricciones fiscales como la que estamos viendo en este momento, la focalización, insistimos, no debe de afectar a los sectores de bajo ingreso. También pedimos que se establezcan las medidas urgentes que enfrenten el tema de elevación y dilución fiscal. Si el gobierno recibiera los recursos que está recibiendo, que se tendría que recuperar en materia de evasión y elusión fiscal, no estaríamos hablando de una focalización de subsidios. Esa sería la realidad. Y por tanto le pedimos al gobierno, y nosotros como organizaciones sociales acompañaríamos las iniciativas para que se pueda entrar y combatir adecuadamente el tema de elevación y la ilusión fiscal. Hay que meter los impuestos prediales, el impuesto al patrimonio. Ya es hora que quien tiene más, paguen más. No es adecuado que sigamos pagando la mayoría de la población ciertos costos. Creemos que debemos de avanzar hacia una medida de carácter fiscal progresiva, no regresiva. Por último, es importante que se considere la aprobación de los préstamos y fondos para evitar que se afecten los programas sociales o a la población vulnerable
Y finalmente consideramos que en esta discusión, que no solo es un tema de subsidio, sino que es un tema de política fiscal, de política económica, tenemos que participar de estas discusiones ciertamente los representantes de la sociedad civil, porque esta discusión no solo es de partidos políticos, no solo es de la ANEP, sino que también es la participación de la sociedad civil organizada. Muchísimas gracias. Bueno, yo estaba señalando de que con el decreto ejecutivo 55, en primer lugar es importante que la población sepa que estaba pagando aproximadamente un 45% de la tarifa de energía eléctrica y el otro 55% era subsidiado. Con la reforma al decreto 55 y que aparece ahora el decreto número 6, al consumidor subsidiado le va a tocar pagar aproximadamente un 80% de la tarifa. Eso es lo que está pasando. Básicamente en eso se traduce el decreto ejecutivo número 6. Yo no sé si quieren complementar, poner algunos ejemplos de consumidores, ellos manejan ejemplos de consumidores. Sí, o está bien, o nos cambiamos. Muchas gracias. En las asociaciones de consumidores a las cuales nosotros representamos, como enlace somos 15 asociaciones organizadas a nivel nacional, y ahí es donde la población se acerca a nuestras organizaciones para podernos pedir orientación acerca de las facturas. Tenemos un ejemplo de alguien que pagaba con subsidio $7 y ahora le ha llegado su factura de $16 y dice sin subsidio. Es de la población de Apopa, es donde la gente que vive ahí, pues verdad, no es adinerada, es gente pobre, trabajadora. Hay bajos recursos en la zona, en mucha parte de la zona, y ¿cómo es posible que la factura le esté llegando sin subsidio en una casa u hogar donde solo viven 2 o 3 personas, que solo tienen un foco, un televisor, una refri, y a eso se le suma $16 ya sin subsidio? Personas que no ganan mucho, no son muchos en su casa, no tienen muchas cosas eléctricas, pero tienen que pagar. También se nos ha llegado casos de personas que están alquilando, le quitan el subsidio al dueño de la propiedad porque este tiene más de una, pero el inquilino que tiene que ver, o sea, él está alquilando, y si está alquilando es porque no se puede comprar una casa. ¿Y qué quiere decir eso? Es de bajos recursos. Y si esta persona con bajos recursos tiene que pagar una alta factura solo porque no es la dueña de la casa, creemos que no es justo. Por lo tanto, creemos que el gobierno debe hacer una buena focalización en los sectores para poder ellos eliminar o poner el subsidio, porque no lo están haciendo bien, dado estas quejas que ya hay. No sabemos a quién corresponde revisar bien esto de la factura, ¿verdad? Porque las quejas vienen que se van para un lado y se van para otro, cuando la persona usuaria del servicio se queja en un lugar, ¿verdad? Ya por ahí va teniendo dificultades como para resolver. Nosotros creemos que es una buena medida en cuanto si se hace bien. Que el sector vulnerable, el sector pobre, se le haga justicia en cuanto que no debe pagar lo que no puede. Creemos que se debe examinar bien, hacer una evaluación correcta para que pague el que puede pagar. Porque y la gente que está allá arriba ganando bien y que tiene bastante propiedades y todo eso, aún a ellas hay casos que no se les está cobrando como se debe y ya están subsidiados. Hay personas con subsidio y no lo deben tener.
hasta allí donde debe de ir centrada esta focalización que ahorita está tomando el gobierno. Y pues repetir que es a la población vulnerable a la que hay que beneficiar con el subsidio y no a otros sectores. Gracias.